Bienvenidos amigos entonces a esta reflexión del Evangelio del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que me ven y me siguen a través de las diferentes plataformas donde yo transmito esta reflexión. He estado observando por estos días y desde varias semanas ya la serie Los Reyes. Y entonces estoy siguiendo al profeta Elí, todo lo que el profeta Elí vivió, y el juez Elí, y estoy viendo ahorita a Samuel, el profeta o juez Samuel, quien está guiando los pasos de Saúl. Y recordemos pues que el pueblo de Israel le pidió a Samuel que le considera un rey. Y Samuel les dijo: ¿y por qué un rey si ya ustedes tienen uno que es Dios? Dice: no importa, pero queremos un rey que nos gobierne, que nosotros lo veamos, lo podamos palpar y tocar y todo esto. Samuel consulta con Dios y Dios le dice: pues déselos, ¿caso te están despreciando a ti? Me están despreciando es a mí, así es que él es el rey, pero eso sí, hazle saber las consecuencias de esa decisión. Y Samuel les da el rey y les hace saber las consecuencias. Pues nombran a Saúl ungido de Dios. Y hay un detalle impresionante que lo vi esta semana, y es que Saúl manda una carta a Samuel para que lo ayude porque tiene que pelear contra los filisteos y no sabe cómo hacerlo porque tiene muy poquitos hombres, entonces pide que le ayude Dios. Saúl le manda a decir con el mensajero: dile que no vaya a hacer nada, que nos vamos a reunir en Gilgal dentro de 7 días, y que vaya él con todos sus soldados y todo su pueblo, pero que él no vaya a hacer nada, pues allí yo haré un holocausto, un sacrificio para pedirle a Dios que nos ayude en la batalla. Pero eso sí, es muy importante que le digas a Saúl que no vaya a hacer absolutamente nada sin que él llegue, nada. Y se va. Pasan los 7 días y nada, que llega Samuel a Gilgal, y ellos esperan y esperan y esperan, y nada, que llega, y ellos están desesperados porque los filisteos ya están casi encima de ellos. Entonces toma esta idea Saúl, porque decidió agradarle a los soldados y a la gente que tenía alrededor, y él desesperado le dijeron: pues hagamos nosotros mismos el sacrificio, nosotros mismos hagamos el sacrificio a Dios y nosotros le pedimos a Dios directamente. Pues hicieron eso, hicieron un sacrificio para invocar el nombre de Dios y Dios les ayudara. Ellos solitos hicieron el sacrificio. Y resulta de que al momentico apareció apareció Samuel, y entonces le dicen a Saúl: venga, ya viene en el camino, por allá vemos que viene Samuel el profeta. Cuando Samuel ve la humareda, Dios mío bendito, del sacrificio, y ahí mismo corre Saúl a decirle: venga Señor, es que yo tengo que explicarles por qué nosotros hicimos el sacrificio, porque era que la gente se me estaba yendo y ya quedábamos menos de la mitad, y entonces teníamos que hacer el sacrificio porque teníamos que obrar rápidamente. Y miren lo importante de esta situación: Samuel reprende a Saúl porque el único autorizado para hacer ese sacrificio era el profeta Samuel, no el rey. Y por haber desobedecido, Samuel le profetiza a Saúl: se te será quitado el reinado, y Dios hoy mismo va a nombrar un príncipe sobre Israel que a futuro va a gobernar a Israel. A usted se le va a quitar ese reinado y a su descendencia. Ya no volverás a tener el reinado. Miren lo importante que de esto que acabo de decir, de cómo un protestante que se atreve a hacer dizque la Santa Cena sin tener ninguna autoridad de Dios para hacerlo, porque
El ritual de la Eucaristía solo lo puede celebrar un sacerdote consagrado que ha recibido la imposición de las manos. Cuando un protestante o pastor mentiroso se atreve a hacer el ritual de la Santa Cena, que ellos le llaman, no saben a lo que se exponen ante Dios. Si a Saúl le fue quitado el reinado por haberse metido y ¿cuál es la palabra que se debe utilizar ahí? ¿Cuál es la palabra, Dios mío bendito? Por haber utilizado los oficios del profeta en beneficio de él, Dios no lo felicitó, Dios lo castigó. Esto es una cosa muy impresionante que les acabo de decir. Nadie puede autonombrarse pastor. Nadie tiene la autoridad de abrir una iglesia y decir yo voy a hablar en el nombre de Dios sin haber sido autorizado. Es una cosa terrible lo que yo les acabo de decir. Vamos a leer entonces las lecturas del día de hoy. Persinémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos 3, 11, 26. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó entre los muertos. Esto es continuación del evangelio de ayer. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, todo el pueblo asombrado acudió corriendo al pórtico llamado de Salomón, donde estaban ellos. Al verlo, Pedro dirigió la palabra a la gente. Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿Por qué nos miráis como si hubiéramos hecho andar a este con nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Vosotros renegasteis del santo y del justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Por la fe en su nombre, este que veis aquí y que conocéis, ha recobrado el vigor por medio de su nombre. La fe que viene por medio de él le ha restituido completamente la salud a la vista de todos vosotros. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, al igual que vuestras autoridades. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados, para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios, y envíe a Jesús, el Mesías que os está destinado, al que debe recibir el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de la que Dios habló desde antiguo por boca de sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor Dios vuestro hará surgir de entre vuestros hermanos un profeta como yo. Escuchadle todo lo que os diga, y quien no escuche a ese profeta será excluido del pueblo. Y desde Samuel en adelante, todos los profetas que hablaron anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con vuestros padres, cuando le dijo a Abraham: en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios resucitó a su siervo y os lo envía en primer lugar a vosotros para que os traiga la bendición, apartándoos a cada uno de vuestras maldades. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Voy a irme al contexto. Ayer entró al amanecer Pablo, Pedro y Juan al templo, y cuando vieron a la entrada de la puerta la hermosa que colocaban a una persona parapléjica, ellos lo vieron que lo colocaban siempre allí para pedir limosna, y él esperaba que Pedro y Juan le dieran limosna. Pero Pedro y Juan se le acercan y le dicen: venga, nosotros no tenemos ni plata ni oro, pero sí tenemos un poder que Dios se nos va a dar. Te voy a dar lo que Dios nos ha dado.
Por eso te digo, levántate y anda. E inmediatamente lo tomó por los brazos y ese parapléjico se levantó y comenzó a saltar de gozo porque sus piernas se recuperaron, se curaron y entraron al templo. Y hoy la gente comenzó a quedar admirada de ver que ese era el que llevaba toda la vida cuadrapléjico o parapléjico, y toda la vida había sido una persona discapacitada, y lo vieron cómo estaba saltando y todo, y miraron a Pablo y a Pedro con estos milagros. Pues hoy continúa ese texto. Hoy vemos cómo la gente queda maravillada y corren a Pedro y a Juan para adularlos. Pero Pedro toma la palabra y dice: venga, señores, esto que ustedes acaban de observar no lo hemos hecho nosotros. Esto lo hizo el que ustedes juzgaron y mataron. Pilatos lo quería dejar libre, pero ustedes pidieron la cabeza de él, que querían mejor que soltaran a Barrabás que a él. Por su culpa, Jesucristo fue crucificado. Pero ahora les digo a ustedes: arrepentíos y convertíos, y Dios tendrá misericordia de ustedes y les perdonará todos sus pecados, pues ustedes por su ignorancia es que lo han juzgado y lo han condenado a muerte, sin darse cuenta de que Él era el dador de la vida. Ahora nosotros, esta palabra es muy importante y la voy a decir tal cual como está aquí. Dios lo resucitó entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Pedro hace la alusión de que ellos son testigos fieles de que vieron la resurrección de Cristo, y cuentan la historia de cómo Jesús se les presenta no al pueblo, sino a ellos, a los que Dios escogió, a los escogidos de Dios se le presentó. Y por eso aquí Pedro dice: nosotros somos testigos. Pedro y Juan son testigos de ello. Por la fe en su nombre, este que veis aquí y que conocéis ha recobrado el vigor por medio de su nombre. La fe que viene por medio de él le ha restituido completamente la salud a la vista de todos. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados, para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios, y envíe a Jesús el Mesías, que os estaba destinado, al que debe recibir el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de la que Dios habló desde antiguo por boca de sus santos profetas. Pues bien, a partir de ahora vamos a encontrar algo que Dios en Mateo 28:19 ordenó: vayan, hagan que todos los pueblos del mundo sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Pues bien, es el inicio del cristianismo, son los primeros pasos del cristianismo. Inicia desde el momento mismo de la resurrección de Cristo, y vamos por este pedacito, por los hechos de los apóstoles, de todo lo que ellos van a empezar a hacer para convertir a los que no creían. Esto sucede cuando Jesús tiene 33 años, muere en la cruz y resucita al tercer día. Ahí empieza la era del cristianismo, a partir de que Jesús resucita y comienzan a darse todos estos pasos. Y entonces, ¿qué tienen que hacer sus discípulos? Ir por el mundo a predicar el evangelio y a convertir a las personas a que se arrepientan de sus pecados y se conviertan a Cristo. Y termina con este pedacito, a ver si lo logro entender. Vosotros los hijos, sois los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con vuestros padres, cuando le dijo a Abraham: en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios resucitó a su siervo y os lo envía en primer lugar a vosotros, para que os traiga la bendición, apartándoos a cada uno de vuestras maldades. Termino con este pedacito. Dios resucita a su Hijo
y empieza una nueva era para que el que crea en Jesucristo se salve. Pero también dice la Escritura, y el que se resista a creer se condene. Así es que la salvación no es, como dicen los protestantes, es cuestión de yo mirar al cielo y decir, yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, y porque a mis labios lo han pronunciado, entonces yo ya soy salvo. No, Señor, así no es. Así de sencillo no es. Creer en el Señor Jesús significa en obedecerle al Señor Jesús, y cuando usted le obedece al Señor, entonces comienza a ser salvo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no obedecen lo que yo les mando? Manda a decir Jesucristo. Juan 20, 21, 23 les dio el Espíritu Santo y les dijo, como el Padre me ha enviado, así los envío yo a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Si usted realmente cree en el Señor Jesús, le obedece, va al sacerdote y se confiesa, pide perdón por sus pecados, se convierte a Cristo y participa de la Eucaristía. Pero si usted es un protestante que dice que no se va a confesar con Cristo, que no va a ir a confesarse con un sacerdote, que no hay poder en un sacerdote para perdonar pecados, usted no cree. Usted no cree en Cristo. Es así de sencillo esto que le estoy diciendo en la primera lectura. Vamos a leer el Salmo 8. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para mirar por él. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Y vamos a leer el Santo Evangelio, Lucas 24, 35, 48. Así está escrito, el Mesías padecerá y resucitará entre los muertos al tercer día. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaba hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo, ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acaban de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo, esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras, y les dijo, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos, y al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a contextualizar también esto porque esto es continuación del día de ayer. El día de ayer el Señor se encuentra, empecémoslo más bien. Van dos discípulos de Jesús por el camino para Emaús y el Señor se les acerca, pero ellos no lo reconocen. Y Él les pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué están cabizbajos? Y entonces ellos le dicen, usted no sabe qué fue lo que pasó en Jerusalén, es el único extranjero que no sabe, pues que el Mesías, el que creía que nos iba a salvar, fue asesinado, crucificado, muerto, y nosotros creíamos que nos iba a salvar.
Y por ahí algunas personas dicen que Él resucitó y que lo vieron y todas esas cosas, pero nosotros no creemos. Y Jesús, escuchando todo esto, les decía: oiga, ustedes como son de necios para entender las Escrituras, esto no tenía que pasar, pues. Esto tenía que pasar. Los profetas habían anunciado esto, Moisés, Abraham, todos anunciaron del Rey de Reyes y todas esas cosas. Todo esto tenía que pasar. Y llegando ya a Emaús, el Señor hizo como que iba a seguir derecho y ellos le dijeron: no, venga, no se vaya, que ya está anocheciendo, está cayendo el día. Entonces entraron a la casa y el Señor toma el pan, da las gracias al Señor, a Dios, y luego parte el pan. Y en el momento en que parte el pan, ¡pum!, desaparece Jesucristo de entre ellos. Y a ellos se les abre el entendimiento y se dan cuenta que el que estaba con ellos y el que venía escuchándolos era el mismo Jesucristo resucitado. Y ahí mismo corren a buscar a los discípulos, a sus compañeros, para contarles esta historia. Y cuando llegan allá, ya ellos también estaban contando que a ellos también y que a algunas mujeres se les había presentado Jesucristo. Hoy es la continuación. Dice que Jesucristo, estando ellos allí reunidos y contándose en el detalle y todo esto, aparece Jesucristo en medio de ellos. Y ellos se sienten aterrorizados porque ven a un espíritu, un fantasma. Y el Señor les dice: no, ustedes no están viendo un fantasma, soy yo, vivo, de carne y hueso, resucitado. Y vean mis manos, vean mis llagas en mi costado. Y un espíritu no tiene ni carne ni hueso, y yo sí lo tengo. Pero como ellos no eran capaces de salir del asombro, pero se sentían contentos, entonces les dio otra prueba: venga, ¿tienen algo de comer? Y yo: sí, tenemos pescado. Ah, bueno, deben pescado. Y él comió pescado para que se dieran cuenta que un espíritu no haría eso, pero una persona viva de carne y hueso sí, y comió pescado para que a ellos se les quitara el miedo y se dieran cuenta que realmente Él estaba ahí presente ante ellos. Pero dice acá algo muy bonito. Algo muy bonito dice acá. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Les abrió el entendimiento. Esto ustedes no lo pueden obviar para nada, muchachos. El entendimiento es una cosa impresionante. Por eso hay dos frases en la Biblia terribles que se las dije ayer y vuelvo y se las digo hoy y muchas veces se las voy a decir, que es que a los protestantes Dios les ha dado un poder engañoso para que crean a la mentira a fin de que no sean salvos. Es una frase de la Biblia. Dios, con D mayúscula, les ha dado un poder engañoso para que le crean a un pastor mentiroso, a fin de que no sean salvos. Y hay otra frase terrible que es esta que aparece aquí, parecida: porque el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor del Evangelio, a fin de que no sean salvos. Es parecida a esta frase. Dios entonces les abrió el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Es todo lo contrario a lo que está escrito. El Dios de este mundo, con D minúscula, les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor del Evangelio. Y eso le está pasando a los protestantes. Los protestantes creen que por aleluyar y alabar y glorificar a Dios y entender las Escrituras a como a ellos les da la gana, están siendo salvos, y de ahorita que están siendo condenados. Pero Cristo los condena, no. Dios los condena, no. El Espíritu Santo los condena, no. Ellos solitos se condenan. Ellos solitos se condenan por no haber creído en el Evangelio, por no haber aceptado a Cristo en sus corazones. Pero en estos momentos que algún pastor o protestante me debe estar escuchando: oigan lo que está diciendo este tonto.
Que es que nosotros no creemos en Cristo. Nosotros creemos más en Cristo que los mismos católicos. Nosotros alabamos a Cristo más que ustedes los católicos. Y resulta de que no es así. Si creyeran en Cristo, le obedecerían. Le obedecerían en todos sus mandatos. Juan 20, 21, 23, Juan 6, 53, le obedecerían, pero no le obedecen. Espero que hayan entendido esto tan bonito que les he dicho en el día de hoy y que lo pongan en práctica, porque termino con esta frase. Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de ellos, de esto. Los únicos testigos de la resurrección de Cristo son los discípulos. Dios no se le reveló al pueblo y Dios no se le va a revelar ni a los pastores, ni a la Piraquive, que dice que Dios se le presentó en un sueño, a los testigos de Jehová, a Carlos Parán y a todos ellos. Dios no se reveló ante ellos, ni se va a revelar, porque ya todo está escrito en las Escrituras. Por eso está escrito: solo se le puede dar la gloria a Dios en la iglesia. A nadie más se le va a revelar. En el Antiguo Testamento Dios se reveló a los profetas, pero hoy se revela a la gente a través de la palabra de Jesucristo. Ojalá entiendan esto. Si quieren me llaman y me dicen y me preguntan. 316-782-7170. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.